Hoy es lunes 20 de diciembre y yo sé que esta fecha muchísimos lo tienen bien marcadito, especialmente los que laboramos. ¿Por qué? Porque hoy es el último día legal y oficialmente para pagar el famosísimo aguinaldo. Y como siempre nos acompaña un especialista, Daniel Valverde, quien es ya parte de la familia de la revista también, para aclararnos todas esas dudas, Daniel, que tenemos sobre el aguinaldo, a quién se le paga, cómo se le paga, qué por ley es lo que se hace. Usted nos va a aclarar todas esas dudas. Muchísimas gracias por acompañarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Janet, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación para aclarar todo este montón de dudas que han surgido estas últimas semanas respecto al aguinaldo. 20 de diciembre, último día oficialmente para pagar el aguinaldo. ¿Qué pasa a los que hoy no les depositan ese aguinaldo? Bueno, como bien mencionas y como lo hemos mencionado en anteriores programas, hoy sería el último día que la ley permite pagar el aguinaldo. O sea, si usted ya no lo recibió en la medianoche y ya es 21 de diciembre, ya su empleador estaría incumpliendo con la obligación de pagarle el aguinaldo en el tiempo establecido. Si no se generó ningún pago, pues ahí usted tendría derecho a presentar una denuncia en el Ministerio de Trabajo o presentar una demanda judicial contra su patrono para exigir el pago. Justo hablando de los patronos, hay empresas, Daniel, en las que dicen, bueno, muchachos, lo lamentamos, queremos cumplir con todo, pero no hay plata, la pandemia nos fue fatal y no hay plata para pagarles este aguinaldo. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, siempre uno como profesional que asesora empresas, la recomendación principal es pague en el tiempo establecido en la ley. O sea, hoy es el último día para depositar el aguinaldo. Si eso no se puede, uno, como bien decís, tiene que afrontar algunas veces la realidad de que la situación económica no es buena para la organización, y ahí es donde algunas veces es más sensato para la empresa acercarse a estos trabajadores, llegar a acuerdos de pago de su aguinaldo, qué sé yo, que se paguen tractos o que en vez de pagarlo en este mes se pague en el mes de marzo. En fin, se busca como esa conveniencia de ambas partes para hacer el pago, sin menoscabar de que ya a partir de mañana su empleador estaría incumpliendo si no le paga el aguinaldo completo. Dani, ¿quiénes pueden recibir el pago del aguinaldo y qué trabajadores del todo no lo van a recibir? Bueno, todo trabajador del país asalariado, o sea, aunque usted sea contratado por temporada, si usted es contratado por horas, si usted mantiene una relación laboral, tiene el derecho de recibir el aguinaldo siempre y cuando cumpla más de un mes de estar trabajando para esa misma empresa, para ese mismo patrono. Todo lo que conocemos como profesionales independientes, trabajadores independientes, personas que emiten facturas por sus servicios como abogados, médicos, todo ese tipo de profesional, contadores públicos, esas personas que prestan servicios no reciben aguinaldo porque la ley no obliga a pagarlo. Okay. Hay muchas empresas en las que por la pandemia hubo reducción de horas laborales y demás. ¿Cómo se ajusta el aguinaldo para que les pueda pagar? ¿Cómo se ajusta? Porque tal vez tenían una jornada de 8 horas, le redujeron unas horas, pero luego a los 6 meses se las volvieron a dar el turno completo. ¿Ahí cómo se hace el cálculo? Bueno, como hemos mencionado, el cálculo, Janet, se hace agarrando todos los salarios brutos, o sea, lo que usted recibe sin la rebaja de la caja, o si usted paga impuesto de la renta, eso no se calcula en el aguinaldo. O sea, el monto bruto que usted recibe mensualmente tiene que agarrar esos salarios de diciembre del año pasado, en este periodo de cálculo estaremos hablando de diciembre del 2020 hasta lo que usted recibió en noviembre del 2021. Usted agarra todos los salarios que usted recibió durante ese periodo y los divide entre 12. Y eso le va a dar el monto del aguinaldo que usted tendría que recibir a más tardar el día de hoy. Daniel, en programas anteriores hemos hablado de las personas que hacen horas extras, de los que hacen jornadas muy largas de trabajo. ¿A ellos cómo se les paga el aguinaldo? ¿Esto suma o más bien nos puede afectar? Bueno, en este caso le suma, como estábamos hablando, si usted recibió una reducción de jornadas o una suspensión de contratos, eso usted le va a afectar a la baja del aguinaldo, porque van a ser periodos que recibiste menos salario o que no recibiste salario del todo. Y al hacer el cálculo, pues te va a dar un monto más bajo. Si más bien lo que nosotros hicimos fue hacer horas extra, trabajar días feriados, si me vieron una bonificación por desempeño, una bonificación salarial, todo eso más bien me va a incrementar el ingreso que yo percibí durante el periodo, entonces yo voy a ver un monto más alto del aguinaldo en este mes de diciembre. Hay trabajadores que reciben su pago, se puede llamar salario por especies o aguinaldo en especies. ¿A qué se refiere esto, doctor? Doctor, ay Dios mío, estoy con un colocho. Andrés, David, no les digo.
Cuénteme. Bueno, eso es un tema muy importante que mucha gente desconoce, que es que nuestro código de trabajo permite no solo que nos paguen en dinero, sino también que nos paguen en especie. O sea, eso es que nosotros como trabajadores podemos recibir algún servicio o bien de parte del patrono. Por ejemplo, alimentos, vestimentas, ahora que son muy comunes vehículos de uso discrecional, celulares, todo lo que yo puedo usar y me genera un ahorro, eso se considera salario en especie. Que, por ejemplo, muchas servidoras domésticas que duermen en la casa de sus empleadores, que comen con la familia, ellas podrían tener ese reconocimiento de un monto en especie. Okay. Y eso significa que ellos deberían pactarse con estas personas un porcentaje o un monto del salario que se considera salario de especie, porque si usted le dan comida, algunas veces es difícil cuantificar cuánto cuesta un casado. Y se hace un aproximado. Se hace un aproximado, o sea, se dice como esta alimentación que usted recibe todos los días es un 10% de su salario. Okay. Entonces, por ejemplo, si usted gana 500,000 colones, ese 10%, o sea, esos 50,000 colones sería su salario en especie. Se le suma. Se le suma. Entonces, para todos los reportes, y en este caso que estamos hablando del aguinaldo, se le sumaría ese salario en especie que usted no recibe en efectivo porque está recibiendo la comida o el hospedaje o las prendas de vestir o el vehículo, y eso se le sumaría a lo que usted paga en el aguinaldo. Entonces, usted ahora en diciembre sí recibiría, en el ejemplo que estamos haciendo, 550,000 colones. Okay. Porque hay que sumarle ese monto en especie. Ok, ya tenemos una llamadita, 2101-2020, para que usted aproveche al especialista, al abogado Daniel Valverde, y evacúe todas sus dudas. Tenemos ya una llamada desde Orotina, ¿es así? Alberto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está Alberto? Bienvenido. Sí, para ver la consulta del licenciado. Cuéntenos. Es que recomiendan que si no se le paga el aguinaldo al trabajador, se pueda hacer el trabajo para la demanda y los saldos. Pero resulta que ahora este problema es al contrario. El Ministerio de Trabajo quiere pagar unos derechos a otros trabajadores y entonces estamos pensando ir mañana a prestar esa denuncia a ellos mismos para ver qué van a hacer. Alberto, vieras que se le corta un poquito. ¿Usted me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, el Ministerio de Trabajo es para que puedan Ok, don Alberto, lo que nos resume es que le quieren pagar el aguinaldo en tractos, que si esto es permitido. Sí, él lo que mencionaba era de que si mañana podía ir yo al Ministerio de Trabajo a denunciar que no me pagaran, y la respuesta es sí. Ok. Sin embargo, como primera recomendación que yo doy como profesional es acérquese a su patrono a ver qué sucedió, porque... Negocien. Exacto, porque algunas veces sí hay una buena disposición del patrono de reconocerlo, pero no tiene el dinero para hacerlo en estas fechas. Y sí, usted puede, y acá no estoy diciendo que no denuncien, acá usted puede perfectamente ir al Ministerio de Trabajo a decir, no me han pagado el aguinaldo, ya es 21 de diciembre y ya están incumpliendo. Sin embargo, mientras el ministerio tramita su denuncia, llega a inspeccionar el centro de trabajo, le notifican a la empresa del incumplimiento, eso no va a pasar en una semana, eso no va a pasar en 2 o 3 meses. Entonces, inclusive usted puede hacer las dos cosas de manera paralela. Usted puede ir a denunciar a su patrono que no le pagó, pero también puede hablar con él y decirle, bueno, no me pagó, ¿cómo solucionamos? Lo que sí no puede existir es la ausencia de pago, pero ahí sí podemos ser un poco más flexibles, entendiendo que estamos terminando un segundo año de pandemia, que hay ciertas empresas que no se han recuperado completamente, y ahí tal vez llegar a un acuerdo que sea beneficiario para ambos, entendiendo de que la autoridad pues puede durar sus meses en resolverle el asunto. Licenciado, tenemos otra llamada, tenemos a Andrea de Puriscal. Andrea, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Con mucho gusto, bienvenida. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Yo trabajé para una hermana mía durante todo un año, desde enero hasta ahora, a principios de diciembre. No me pagó bien, me dio de aguinaldo 40,000 colones. Ella licenciada en enfermería en Calderón Guardia. Yo me quedé impactada y cuando me dio esos 40,000, que se supone que era el aguinaldo de todo un año, me dijo que ya no me necesitaba más. Entonces yo creo que salió justo, ¿verdad? Y me pagaba un salario de 40,000 por quincena. Ok. Eran 80 al mes. 80 al mes.
Exacto. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. 80 al mes, ¿cuánto le tocaría o cómo podemos hacer la conversión para ver cómo le fue a doña Andrea con su aguinaldo? Bueno, acá sí, como dicen todos los abogados, no somos buenos matemáticos, pero acá ciertamente ya de primera entrada se nota que hay un mal cálculo del aguinaldo. Okay. Porque si ella dice que ganó 80,000 colones al mes, más o menos ese debería ser el aguinaldo que ella debería recibir. Okay, y le estarían pagando la mitad. Le estarían pagando la mitad, lo que hubiera implicado que ella empezó a trabajar a la mitad del año, y eso no fue así. Tal vez va a recibir un monto más bajo porque inició en enero, a trabajar en enero y no en diciembre, pero no para pagar la mitad. Entonces, de nuevo reiterando, para saber el aguinaldo que usted tiene que recibir, es un cálculo muy sencillo. Usted agarra los salarios que usted recibió de diciembre del 2020 a noviembre del 2021 Okay. y eso lo divide entre 12. Y eso le va a dar el monto que usted va a ganar de aguinaldo. Ya para este nuevo periodo, porque ella mencionó que trabajó unos días de diciembre, ahí entraría a pagarse el aguinaldo del 2022. Si a ella le dijeron que dejara de elaborar y finalizó la relación laboral, esos días igual, lo que usted ganó esos días se divide entre 12 y eso es un monto que también le tienen que pagar. David, hay a mucha gente que despidieron, lamentablemente, por la situación actual, la pandemia y demás. Bueno, las despiden. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tienen derecho igualmente a su aguinaldo o hay un mes plazo para pagarlo? ¿Cómo qué pasa con esta gente? Sí, en estos casos, Janet, el aguinaldo, el estándar, o sea, mientras usted mantenga una relación laboral, hay que pagarlo hasta el día de hoy, el 20 de diciembre de todos los años. Si Por usted, ejemplo, ¿y si me despidieron ayer? Si la despidieron ayer, Y no me han pagado el aguinaldo. ya le tienen que pagar el aguinaldo del anterior periodo más el aguinaldo de nuevo de estos días del periodo nuevo, que es de diciembre del 2021 a noviembre del 2022. Entonces, eso es si usted mantuvo su relación laboral intacta. Si la relación finaliza por cualquier causa, igual usted va a recibir el monto del aguinaldo, pero el monto proporcional. ¿No me lo pueden pagar, digamos, completo o me lo retienen o lo pagan proporcionado? A usted se lo tienen que pagar junto con la liquidación laboral que le deberían pagar. ¿Y cómo se hace el cálculo? Pues es un cálculo muy similar. Usted agarra todos los salarios que percibió de diciembre del año pasado, en este caso diciembre del 2020, hasta la fecha de finalización de la relación laboral y lo divide entre 12. Pero entonces me lo pueden retener como la liquidación, hay un mes plazo. Sí, usualmente las empresas lo que hacen es pagar, digamos, cuando se renuncia a una persona o la despiden por cualquier causa, la práctica estándar es que se pague en el mes porque hay que hacer los cálculos, hay que verificar los montos, hay que girar los cheques, pero ciertamente ese es un plazo máximo. Hay algunas empresas que lo hacen en el mismo momento del despido y la recomendación, nosotros siempre como abogados, que siempre pensamos lo peor, la recomendación es siempre páguelo el último día de trabajo. Eso es lo más recomendable. ¿Por qué el último día, David? Porque usualmente lo que nosotros recomendamos es que ya cuando ya la persona no va a volver al trabajo, que ya se haya finalizado toda situación con el trabajador. Entonces ya en el último día pues se hace el pago y ya esa persona no tiene que venir de nuevo a la empresa a retirar el cheque o a esperar el depósito o a firmar documentos de recibido. Entonces por eso que se recomienda, o la práctica más recomendable es, si usted va a despedir a alguien o si una persona renuncia y tiene que hacer el preaviso, que sea en el último día de trabajo, que le digan, bueno, aquí están los cálculos, a esto es lo que le toca de los montos, incluido el aguinaldo proporcional que eventualmente tendría derecho, y aquí está el cheque o le vamos a pagar por transferencia y listo. Y ahí ya no se vuelven a ver, como se dice. Ok, licenciado, si del todo a mí hoy a las 12:30 noche me corresponde el aguinaldo y no me lo pagan, mañana, ¿qué puedo hacer? Bueno, como hemos mencionado, la recomendación inicial es hable con su patrón. O sea, si usted ya tiene la sospecha de que hoy no va a recibir el pago porque ya a las 5 o 6 Uno se la duele. Exacto, ya si no le pagaron a las 5 o 6 de la tarde, ya uno empieza a dudar. La recomendación inicial es acérquese a su patrono para consultar de la situación o cuándo puede esperar el pago. Igual ya a partir de mañana el Ministerio de Trabajo puede recibir denuncias y esto lo vemos absolutamente todos los años. A muchos trabajadores les da miedo acercarse al Ministerio de Trabajo. Sí, y ahí es importante y uno entiende como ese miedo porque ciertamente denunciar a su propio patrono claro, hasta puede de ser despedidos. Ajá.
Pero ahí también hay que aclarar que el Código de Trabajo sí establece una cierta protección de que usted no puede, como trabajador, sufrir represalias por pedir auxilio a las autoridades administrativas, Claro, como el Ministerio de Trabajo, o a las autoridades judiciales, como sería presentar una demanda en el Juzgado de Trabajo. están defendiendo sus derechos únicamente. Exactamente. Y aquí tanto los empleadores como los trabajadores tienen que entender que es una obligación que otorga la ley, que determina una determinada fecha para hacer el pago y debería hacerse efectiva en esa fecha. Ok. Aquí más bien, después de hoy, el incumpliente no es el trabajador, es el patrono que no ha pagado. Y entonces ahí la recomendación es también para las empresas que si tienen una falta de liquidez o que no van a poder pagar los aguinaldos a partir del día de hoy, que sean proactivos e informen esta situación. Eso es muy importante. Y busquen cómo a sus empleados decirles cómo les van a pagar el aguinaldo. Porque la peor recomendación o el peor situación que usted puede hacer en este momento es no decir nada y pensar que nadie sabe que el aguinaldo se debe pagar hoy. Hacerse de la vista gorda, como decimos popularmente. Exactamente. Tenemos una última llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sandra Ulloa de Tupialba. ¿Cómo está, doña Sandra? Bienvenida. Bien, ustedes, muchas gracias por atenderme. Con todo gusto, cuéntenos. Para el abogado, mi esposo trabaja con un señor que es un constructor, maestro de obras. Él tiene mucho tiempo de trabajar con él. Él nunca les ha dado un aguinaldo, como se dice, ¿verdad? Por ley, con lo que le toque, ¿verdad? Resulta que él tiene un problema de alcoholismo. Esta semana que acaba de pasar, él no la trabajó por el problema que tiene. Eso da pie a que él no reciba aguinaldo por haber dejado el trabajo botado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doña buenos Sandra. días. Muchísimas gracias. Eso es un muy buen ejemplo. Cuénteme a ver qué pasa aquí. Sí, lamentablemente en industrias como la de construcción, algunas veces uno no ve las mejores prácticas en materia laboral. Como bien menciona la televidente, pueden existir situaciones en las cuales las personas no están en planilla, porque dicen es que pagar las cargas sociales es muy caro o pagar los aguinaldos es muy caro, pero lo cierto del caso es que si usted es una persona que realiza labores a nombre de otro y recibe un salario por eso, usted es un trabajador. Okay. Y al ser un trabajador, usted tiene derecho a recibir el aguinaldo. Si esta persona ya ha trabajado con este maestro de obras de manera permanente, quién sabe cuántos años, él no solo se le adeudaría el aguinaldo de este año, sino todos los anteriores que no se le han pagado. Eso por un tema. Y el segundo, la consulta específica, uno no pierde el derecho al pago del aguinaldo si uno se ausenta una semana, más si es por una situación de enfermedad, como puede ser un resfrío, por el tema del COVID o por el tema del alcoholismo. Ciertamente usted no va a perder ese derecho. Lo que eventualmente podría pasar es lo que hemos hablado, de que por no laborar esa semana no me la pagaron y eso eventualmente el cálculo del aguinaldo me va a venir un poco más bajo. Pero yo no voy a perder el derecho por ausentarme justificadamente durante el año. Bueno, yo creo que quedó bastante claro el tema. El agradecimiento al licenciado Daniel Valverde, especialista en temas laborales. Usted tiene todo el derecho, acuda, pero antes negocie para, ¿verdad?, poder concretar de la mejor manera y la manera más sana, pero que también se cumplan sus derechos como trabajador. Muchas gracias, Janet, por la invitación y si hay más dudas sobre este tema, aquí con gusto las atendemos. A usted las gracias.